Lunes 13 de noviembre del 2017. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. Enrique Pita, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de la Construcción. Recurso de protección constitucional de derechos y medida cautelar para suspender la aplicación de la tasa aduanera por el servicio de control a las declaraciones de importación. Fue presentado por los presidentes de las cámaras de industrias, de comercio y de la construcción de Guayaquil ante un juez constitucional. El derecho a la resistencia por medios constitucionales. Nos acompañará también Mauricio Proaño, asambleísta de Pichincha por Alianza País. El tema de fondo de la discrepancia en Alianza País, más allá de liderazgos y estilos personales, es el cumplimiento del plan de gobierno por el que votó el pueblo. ¿Lo cumplen la proforma presupuestaria y el proyecto de ley de urgencia económica que aumenta el impuesto a la renta e introduce la obligatoriedad del dinero electrónico? Lo vamos a examinar. Además, César Robalino, exdirector ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados. Los medios de pago electrónicos solo en manos del sistema financiero privado. ¿Descartan a futuro su utilización por el gobierno? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de su obligatoriedad para personas naturales y jurídicas con RUC? ¿Es constitucional el impuesto a los retiros en efectivo? Vamos a analizar. Las objeciones al proyecto de ley de urgencia económica, de reforma tributaria y aplicación del dinero electrónico por el sistema financiero privado vienen de todos los lados, hasta del propio presidente de la República. Veamos. Algunas medidas han debido ser un poco duras. Es posible que en algunas nos hayamos equivocado. La Asamblea creo que será un buen espacio para poder tratarlas y para que ustedes también expongan sus opiniones y criterios. Yo mismo ya tengo un par de objeciones a mis propias ideas. Alfredo, buenos días. Buenos días, Wendy. Buenos días con todos. Ante esta encrucijada, donde es evidente que la oposición es contra la oposición correísta, la solución es muy simple y está en la Constitución. Pues el espacio de la Asamblea solo será de diálogo y no de monólogo si el presidente Lenín Moreno, mediante el veto, modifica el proyecto de ley. Todo lo demás es cuento. Hasta se puede incluir la derogatoria a la plusvalía si la oposición a la oposición la introduce en el debate. En vez de poner todos los huevos de la gallina en la canasta del 7 veces sí a las preguntas de la consulta popular. Pues el proyecto de ley no solo que mantiene el modelo correísta, sino que lo profundiza al aumentar el impuesto a la renta que Correa había bajado el 2010 y elevar los aranceles de importación que Correa en junio había disminuido al suprimir las sobretasas arancelarias. Además, el dinero electrónico que Correa no pudo introducir mediante el desacreditado Banco Central, hoy se lo introduce totalmente con la vaselina del sistema financiero privado, al hacerlo obligatorio y dejar flotando la posibilidad de que en el futuro lo use el gobierno para pagar sus obligaciones. Bajo todo esto, bajo el principio extravagante de que la dolarización se fortalece dejando de usar el dólar billete e imponiendo un impuesto a su retiro de los bancos. Ha llegado la hora de la verdad económica y para ello no hay que esperar 3 meses para la consulta popular que definirá el futuro político, si es que la Corte Constitucional permite que se pregunte sobre la reelección indefinida. Es hora de transparentar si este endurecimiento del mismo modelo económico se debe al equipo de Correa incrustado en el poder, con un presidente de la Comisión del Régimen Económico que fue miembro del Comité de Deuda y secretario de Planificación del gabinete del presidente Correa, y todo el equipo de finanzas y Banco Central en manos de los mismos, pero reubicados. Entonces, el veto tiene que dilucidar si manda el presidente de la República o este equipo reciclado. Mientras se observa el acomodo de actores políticos, económicos y sociales bajo el incondicional grito de 7 veces sí, cuando resulta que es la clase media baja, media media y media alta que pagará los platos rotos del latrocinio por el cual se sobreendeudó el Estado. Esto es inaceptable. Impuesto hasta en el 13º sueldo y hasta para retirar la plata del banco.
actualidad, los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. Frente a la tasa de control aduanero que entra hoy en vigor, los presidentes de las cámaras de Guayaquil, de Industrias Caterina Costa, de Comercio Pablo Arosemena y de la Construcción Enrique Pita han solicitado medidas cautelares de acuerdo al artículo 87 de la Constitución que manda: se podrán ordenar medidas cautelares conjunta o independientemente de las acciones constitucionales de protección de derechos, con el objeto de evitar o hacer cesar la violación o amenaza de violación de un derecho. Está con nosotros Enrique Pita. Bien, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, buenos días, a sus órdenes. ¿Cuál es el derecho que viola esta tasa? Bien, en primer lugar, aquí hay violaciones o afectaciones de forma y fondo. Vamos a la forma propiamente dicho. La norma, como está expedida, establece que existe en la página web del Servicio de Aduanas la información pertinente de respecto a cómo se calcula ese factor de ajuste, famoso factor de ajuste que ha establecido el SENAE. Pues no existe. Incluso Comercio, la Cámara de Comercio hizo una inspección notarial, una verificación de carácter notarial y no ha existido. Por lo tanto, es una afectación que tiene que ser subsanada y por lo cual es una de las razones que nosotros estamos planteando lo que se ha planteado. Pero por otro lado, también es cierto que no existe información suficiente respecto al valor específico de la tasa que se va a cobrar, porque se establece un monto de 10 centavos relacionando posteriormente el peso del ítem que se está importando respecto a un factor de ajuste. Y aquí es algo que realmente llama la atención. Ese factor de ajuste contempla la unificación de varios hechos, como por ejemplo, forma, peso, componente de riesgo y empaque. Aquí me pregunto yo, ¿cómo establecieron la fórmula para establecer ese valor de ajuste? ¿Acaso recurrieron a Yachay para poder convertir peras, manzanas, sandías y toronjas a naranjas en un momento dado? Realmente es importante saber, porque se habla de 10 centavos, pero al final del día no son 10 centavos. Además hay una cosa sobre las diferentes mercaderías. Unas se regulan por el peso, pero otras por unidades. Digamos, hay una diferencia en la forma de expenderlas, de comercializarlas, de declararlas. Pero imagínese usted el trabajo que van a tener que hacer los importadores, de que por cada ítem importado van a tener que entrar para calcular cuánto tienen que pagar y cómo se estableció en algún momento dado, insisto, ese factor de ajuste. Pero aquí podemos seguir hablando respecto a la forma. Además, ahí puede haber una trama, porque resulta que mientras hace el cálculo, a unos le calculan bien y a otros le calculan mal. Pero claro, esa es otra de las razones por las cuales las cámaras hemos presentado este documento, este reclamo de carácter judicial, por el hecho que no tenemos la certeza de cuál es el valor, cómo se va a calcular y cómo se va a sostener en el tiempo. Ahora, pero el problema es que esta tasa, como todas, es pagada por los agentes económicos al Servicio de Aduanas y luego traslada a los consumidores. Entonces la tasa es sobre todo el universo arancelario, afecta el costo de todos los productos y a los consumidores de todos los niveles. Pero no lo dude. Y mire usted, y hablemos de la construcción. Es un disparo en los pies del gobierno y su proyecto de construcción de casa. Uno de los sectores más golpeados por una tasa de esta naturaleza es el sector de la construcción. Pero ¿cómo es posible si el gobierno, la razón que da para imponer esta tasa, a ver, digamos primero una cosa, la razón que da el gobierno para imponer esta tasa son los casos de defraudación aduanera cometida por importadores que en competencia desleal a otros importadores han estado robando a la aduana, al SRI y a los consumidores. Ya se está procesando penalmente a esos importadores y a los funcionarios de aduana que por años, según la denuncia, no cumplieron su deber de verificar dichas declaraciones. El señor responsable de aduana en varias ocasiones ha afirmado que cerca del 70% de lo que se importa causa defraudación.
y se lo ha conminado en varias ocasiones a que diga quién, cuándo y cómo, y cuáles son las acciones que ha iniciado para corregir esta situación. Y definitivamente no hay. El silencio es la mejor forma de escudarse, la ineptitud, la incapacidad y muchas veces, obviamente, el desparpajo y el desprecio que se tiene a la norma para imponer este tipo de regulaciones. Ahora, volviendo a la industria de la construcción, ha sido declarada prioritaria por el presidente de la República debido al plan Toda una Vida, que contempla la construcción de miles de viviendas para gente de escasos recursos. Esta tasa de control aduanero y el alza de aranceles al máximo permitido por la OMC afecta a los costos de la industria de la construcción. Definitivamente. Mire usted, le pongo ítems: cerámica plana. Las casas que ha propuesto el presidente de la República las está proponiendo con cerámica, y la producción nacional no abastecería un proyecto de la envergadura de la que se pretende acometer. Cerámica plana. Todo lo que son las láminas con las que se producen las cubiertas de steel panel y tal. Todos los productos relacionados con la transformación para generar los materiales de construcción, herramientas, el carpintero, el herrero, el que tiene que comprar la moladora, el que tiene que comprar la lijadora, el que tiene que comprar el taladro. Es decir, todos los ítems que guardan relación con la construcción están grabados. Esto va a significar sobrecostos que lo hemos estimado, por supuesto, todavía muy ligeramente, en no menos de un 6% respecto a un costo final del proyecto. Y ojo, no solamente las viviendas medias altas, las viviendas de carácter social. Y mire usted, por ejemplo, por primera vez en este caso, no se exonera tampoco la internación temporal de equipos. El gobierno está promoviendo alianzas públicas-privadas, pero resulta que ahora todos quienes quieren traer sus equipos como internación temporal para desarrollar un proyecto o por el mecanismo de alianza pública-privada van a tener que pagar también esta famosa tasa de ajuste que está imponiendo aduanas. Es una barbaridad. Se trabaja a espaldas de los intereses del gobierno y eso es lo que nos debe llamar a la reflexión. Ahora, en medio de tantos desestímulos tributarios, la derogatoria de la ley de plusvalía, ¿debe incluirse en el proyecto de ley de emergencia económica tributaria? ¿Se puede hacerlo en el debate o hay que esperar hasta la consulta para que la consulta diga que se lo puede mandar en un proyecto urgente? El presidente tuvo la potestad de presentarlo, obviamente, en la Asamblea Nacional y en su momento posiblemente también consideró que no existían los ambientes como para someterlo a una votación. ¿Pero el ambiente en dónde? ¿En Alianza País? País? El ambiente, por supuesto, en la Cámara, en la Asamblea. Sin embargo, es cierto que él tenía la potestad al final del día en la discusión de imponer sus condiciones. Por lo tanto, pudo haber sido incluido. Y mire, alrededor de esto yo creo que hay un tema político. Lamentablemente estamos secuestrados como país alrededor de un grupo de individuos, llámese asambleístas e incluso funcionarios de este gobierno, que están a la expectativa de que se confirme la reelección o no se confirme la reelección. Y de otro grupo de funcionarios también, asambleístas incluso, que están a la expectativa de no tomar decisiones por miedo a qué pasa si no se da aquello de la reelección. Por lo tanto, no podemos seguir así, hay que enfrentarlo. Y por eso también yo lo he dicho, la consulta popular es lo que nosotros tenemos que mirar, es la muerte de la serpiente de la reelección, la serpiente de la corrupción, la serpiente de la ley de plusvalía y al respecto... Bueno, pero la serpiente de la tasa aduanera, ¿qué va a pasar con el reclamo que han presentado? ¿Cómo se va a tramitar? ¿Debe ser hecho lo más pronto? Hasta hoy, en la mañana, no ha dado respuesta la jueza que tiene a su cargo. Esperemos que actúe de acuerdo a la ley, con entereza, con responsabilidad, como le corresponde. No puede postergarse una decisión de esta naturaleza porque a partir de... ¿Y la medida cautelar que busca? ¿Suspender en la tasa? Lo que busca es suspender su aplicación porque definitivamente el impacto es negativo para los ciudadanos. ¿Qué pasaría, mi estimado amigo, si de aquí para adelante la policía posiblemente piense que por darnos seguridad también tiene que cobrar una tasa? La tasa es contraprestación de servicio y durante 10 años aduana nunca se dio cuenta de que aparentemente había fuga respecto al pago de tributos y hoy a través de una tasa. Eso es otra cosa. Tienen que ser claros y sinceros. Buscan recaudar dinero y no buscan poner orden en absoluto a algo que ellos incorrectamente consideran que es defraudación al fisco. Enrique Pita, presidente de la Cámara de la Construcción,
Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. A sus órdenes siempre. Wendy. Cuando regresemos, Mauricio Proaño, asambleísta de Alianza País. El tema de fondo en la discrepancia interna de Alianza País, el cumplimiento del plan de gobierno con el que se ganó las elecciones. ¿Lenín Moreno lo está cumpliendo? Pausa y volvemos. Lo sustancial en las discrepancias internas de Alianza País, más allá de cambios de estilo y liderazgo o defensa de funcionarios acusados de corrupción, es el cumplimiento del plan de gobierno de la campaña electoral inscrito en el Consejo Nacional Electoral. Mauricio Proaño, asambleísta por Pichincha de Alianza País. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, un saludo a todo el pueblo ecuatoriano. La plataforma presupuestaria y el proyecto de ley de urgencia económica enviados por el presidente Lenín Moreno a la Asamblea Nacional, ¿cumplen ese plan de gobierno? Bueno, una de las partes de este plan de gobierno es muy completo y complejo. Habla desde los derechos para toda una vida, habla de economía a favor de la sociedad, habla de más sociedad y mejor Estado. Pero dentro de eso existen 9 objetivos grandes, 81 políticas que hay que cumplir y además de 139 metas, las cuales tienen cantidad y tiempo. Y es por eso es la preocupación, porque no encontramos cómo se hace el seguimiento y el monitoreo de estos temas, de estas metas. Hagamos un ejemplo, el tema de Casa para Todos. Casa para Todos, la meta fue 325,000 viviendas y 136,000 empleos. ¿Por qué se piensa reducir, a incrementar del 53% al 95% la casa para la gente que está en pobreza extrema? Pero cuando uno revisa la información de los ministerios, del ministerio en este caso de Vivienda, me di el trabajo de revisar todos los informativos que tiene el Ministerio de Vivienda y encontramos que se hablaba de 4,500 casas entregadas, pero cuando uno se revisa desde el mes de noviembre hasta junio, no encuentra esa cantidad, encuentra 924 viviendas, pero de las cuales en su mayoría fueron terminadas porque estuvieron en el periodo anterior. Tenemos una casa que se entregó el 28 de agosto en Pastaza, 15 viviendas del Chimborazo. El propio presidente Correa reconoció muchas veces en autocrítica de los terrenos en los que habían avanzado y otros en los que no se había avanzado. Incluso en algunos decía que era una vergüenza que hayan avanzado tampoco. Es decir, en un plan tan grande hay aspectos en los que se avanza, otros en los que no se avanza. Pero en términos generales, ¿hay la intención, el deseo de cumplir o se están haciendo los planes de la oposición como dice un sector de Alianza País? No, se tiene que hacer. No, eso no puede decir que en 6 meses, por eso se debería haber programado que en los primeros 6 meses se va a trabajar en el banco de suelos que dice el mismo Ministerio de Vivienda, los cuales encontramos que en varias provincias han encontrado 5 o 7 tierras o terrenos para hacer vivienda, pero eso hay que hacer una limpieza jurídica, una limpieza de lote, tiene que hacerse un montón de problemas y eso demora un tiempo y eso se tiene que informar, porque caso contrario uno lo que se planifica es vivienda. Pero en este caso sí, va a ser muy largo el proceso en el cual se pueda tener las tierras para trabajar en la construcción de las viviendas. Pero se tiene que ir cumpliendo. Se observa en el bloque de asambleístas, donde la mayoría apoya a Lenín Moreno, y con organizaciones sociales como la Red de Maestros, la Coordinadora de Organizaciones Sociales, el Grupo Somos Ecuador, así como integrantes del Frente Unido. ¿Se podría decir que la mayoría está de acuerdo con el nuevo liderazgo o se espera que esto se defina en la consulta popular con la pregunta sobre la reelección indefinida? No, yo creo que hay que hacer la diferencia y como se decía anteriormente, nosotros vamos y tenemos el planteamiento que hemos hecho nosotros vamos a vigilar que se cumpla con el plan que ganó las elecciones, el plan que hizo Movimiento País. Y dentro también el plan del plan de gobierno 2017-2021 tiene que irse cumpliendo. Que las organizaciones que están a favor, que están en contra, tienen que ir vigilando también que se cumpla eso, porque cuando se hace una promesa de campaña ya se hace un compromiso con la ciudadanía, un compromiso que
que uno tiene que ir cumpliendo y tiene que dar las muestras. No encuentro un sistema de monitoreo en ninguno de los ministerios para poder avanzando. Ejemplo, la Gran Minga Agropecuaria. Se hizo el lanzamiento, no vemos de la entrega no vemos del trabajo en comercialización de más de 500 centros de acopio que se tenía que, pero en cuanto, se tiene que por ejemplo, diseñar. A la proforma no hablamos presupuestaria y al proyecto urgente. ¿El proyecto de urgencia económica se encuadra o no se encuadra dentro del modelo económico que tuvo la Revolución Ciudadana durante una década? Sí, yo creo que uno de los temas importantísimos en el presupuesto que se entregó es que sí vamos en una línea, por ejemplo, en la línea que indica de bajar las desigualdades en el país. Y las desigualdades en el país es la gente que más tiene, que más pague los impuestos. En este caso, solo por un ejemplo, se está en el presupuesto $1.000 millones para lo que es Casa para Todos, esperando que se apruebe ese proyecto, que se apruebe la propuesta, la ley y podamos tener ese dinero. Pero también existe $2.200 millones de deudas de 217 grupos económicos grandes en el país que no han pagado este año. Usted, yo, la ciudadanía ha pagado sus impuestos, le han descontado de sus roles. Y estos grupos no han pagado $2.200 millones, que con eso, si solo se lograría recuperar el 50%, ya cubriríamos esa necesidad. Así que pero ahora resulta la ley que es la propuesta. Impuesto hasta en el 13º sueldo y eso usted dice no se cobra. ¿Cómo es eso? Pero ni lo que está hoy se ha pagado. Usted revise la página web del SRI y donde va a encontrar con nombres y apellidos de las empresas que no han pagado hasta el 2017. El total es $4.000 millones, pero en el último tiempo son $2.200 millones de estos grupos que no han pagado los impuestos. Si esos impuestos que estuvieron antes no han pagado. El problema del Lenín Moreno, que tiene 6 meses en el poder, se viene arrastrando desde hace años. Se va a pagar, Ecuador ha sido uno de los países que más ha logrado recuperar lo que son impuestos y cobrar impuestos, pero todavía existen, y en este caso, grupos grandes de poder que no quieren pagar los impuestos. Y yo no estoy diciendo que se les cobre más y se les ponga más impuestos, que paguen lo que estuvo en la ley, que paguen lo que les corresponde en el año y que paguen para apoyar a lo que es el desarrollo. ¿Se imaginan que hubiera sido, el déficit fiscal va a ser de $4.000 millones, pero tenemos una deuda interna de los grupos económicos que no han pagado casi el 50%. Esa propuesta, entonces debería haber más bien una amnistía tributaria para que se proceda a un cobro masivo como Correa hizo hace 2 años. No, yo creo que lo que tienen que hacer es pagar, porque ese dinero ya ingresó en las empresas, y lo que tienen que hacer es pagar, como para nosotros, cuando nos cobraron en nuestro salario, ya nos descontaron, nosotros ya hemos entregado esos impuestos. Así que todos tienen que pagar. El intereses de mora, que es ruinoso. Y el propio presidente Correa en varias ocasiones declaró amnistía sobre esos intereses para que se pague lo que se debe pagar, lo que usted dice, o sea, el capital. Bueno, no se puede, por ejemplo, hay un grupo económico que tuvo un ingreso total de $2.100 millones y que en impuestos debía pagar $42 millones, con una presión fiscal de apenas del 1.87%. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer amnistía cuando ya hubo un ingreso grande y que no se pague los impuestos? Yo creo que hay que sincerarse en el Ecuador. Es una forma de corrupción el no pagar también los impuestos, y eso tenemos que empujar. Yo he presentado hace 3 meses, he presentado hace 3 meses una resolución en la Asamblea Nacional que no se da trámite, se da trámite a resoluciones de otro tipo, como de fiestas de alguna población, pero esta resolución ya vamos 3 meses. ¿Para qué? Estimular para que se paguen esos impuestos. No le estamos pidiendo más impuestos, sino que paguen lo que es. Si los diálogos con grupos de oposición, políticos o económicos, el presidente Lenín Moreno ha llegado a acuerdos para cambiar el modelo económico. Ni siquiera ha eliminado la tabla de consumo permitido de drogas, como le solicitó Cintia Viteri, volver a la reelección por una sola vez, como se aprobó en Montecristi y en el referéndum del 2008, no solo es tesis de la oposición, sino también de sectores de Alianza País. ¿No le parece justo que sea el pueblo quien resuelva en la consulta? Bueno, nosotros estamos de acuerdo en una consulta. Nosotros hemos hecho varias consultas, las cuales creo que lo que ayudan es que la población también participe y sea la que decide sobre los temas. Nosotros estamos de acuerdo en eso, pero tampoco nos vamos a estar de acuerdo cuando a costa de la gente que menos tiene, ¿no?, se logre financiar cosas para la gente que no tiene, porque siempre la empresa lo que busca es menos impuestos, menos salarios,
para aumentar su ganancia y nunca se piensa en mejorar tecnología, en mejorar productividad para poder ser competitivos en el mercado. Así que lo que hablaron con el presidente Lenín Moreno, bueno, tiene que haber pasado un nivel de análisis y en ese nivel de análisis no estaba dentro de las políticas que quieren enfocar a nivel nacional. Y otra cosa, sí, yo creo que para ingresar a un diálogo, a un consejo, como hizo los industriales, como hicieron con todo derecho la banca, debieron primero revisarlos a cada uno si pagaron o no sus impuestos para que entre una negociación. Porque yo creo que cuando se hace diálogo transparente, firme, en la cual cada uno tiene las posibilidades de hablar, pero si está cumpliendo también con la norma y con la ley. Y espero que el proyecto que se está haciendo de ley hoy, sí, va a haber correcciones. Creo que tiene problemas en su enfoque, tiene puntos positivos también, y eso hay que en la Asamblea Nacional poder discutir, poder ver lo mejor para el país, y siempre con un objetivo grande, el objetivo de país. No objetivo de grupos particulares, sino un objetivo grande que es el desarrollo del país. Por eso está el Ecuador. El Ecuador está para cosas grandes, la gente está para trabajar y hacerles de este país el mejor del mundo. Mauricio Proaño, asambleísta de Alianza País, gracias por su participación en Contacto Directo. Wendy. Al volver estará con nosotros César Robalino, exdirector ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados. Para impulsar el dinero electrónico, el proyecto de ley de urgencia económica establece un impuesto a los retiros en efectivo que suman $4.000 mensuales. Lo vamos a examinar, ya regresamos. El presidente Rafael Correa trató de expandir el uso del dinero electrónico a través del Banco Central, excluyendo al sistema financiero privado. Esta iniciativa no tuvo aceptación de la ciudadanía, que desconfió de que el gobierno utilice el sistema para pagar sus obligaciones electrónicamente, sin respaldo de dólares billete. El proyecto de urgencia económica del presidente Lenín Moreno busca dar impulso a los medios de pago electrónicos, traspasando al sistema financiero privado estas transacciones. César Robalino, expresidente ejecutivo de Asobanca. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, gracias por la invitación. En la página 31 del proyecto urgente se propone la disposición general 20 al Código Orgánico de Planificación y Finanzas, estableciendo que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera establecerá los montos máximos y plazos a partir de los cuales el pago de servicios públicos, salarios y remuneraciones en general y a proveedores de personas jurídicas y naturales con RUC se efectuarán mediante débito de cuenta, transferencia bancaria, tarjeta de crédito, de débito u otros medios de pago electrónico. Y agrega, esto es importante, las personas jurídicas y naturales con RUC no podrán negarse a recibir los cobros por esta vía en los plazos que establezca la Junta. A ver, tal como está la cosa, esta es la contraseña que universaliza el sistema, donde se excluye que el gobierno en el futuro haga sus pagos por esta vía. Bueno, mire, es altamente peligroso todos aquellos artículos de la ley que se está discutiendo en la Asamblea, que tiene que ver con el Sistema Nacional de Pagos, medios de pago electrónicos, con las reservas líquidas de los bancos en el exterior. ¿Por qué? Lo que usted acaba de leer implica en el fondo que el gobierno estaría planeando pagar sueldos y salarios y a proveedores con dinero electrónico, que es un medio de pago, y se crearía dinero de la nada. El gobierno anterior no se atrevió a avanzar lo que este gobierno comienza a hacer. Eso es altamente peligroso. Pero además de lo que usted ha leído, además, se crearía un impuesto entre el medio al 2% si los ecuatorianos se atreven a ir a retirar su dinero del sistema bancario por más de $4.000 mensuales. Esta es una monstruosidad, porque no se puede bajo ninguna circunstancia poner límites al derecho que tienen los ecuatorianos de tener su dinero en la forma que ellos decidan. Si deciden tenerlos en el colchón, es derecho de los ecuatorianos. Si lo quieren tener en el banco, en la cooperativa, en las mutualistas, es su derecho.
¿Sí? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué sencillamente pero hay una cosa todo muy este importante énfasis? porque también está en la mencionada disposición general 20. El asunto es el siguiente, habla de que la Junta Monetaria creará los plazos y habla de que va de 2.0 de 0.5 al 2%, pero realmente ni siquiera establece un monto, es en términos generales. No se dice si es por una sola vez, si es el total de lo que suma. En definitiva, hay también otro punto que es muy importante que usted señala y es la parte constitucional. Esta disposición estaría en contra de lo que prohíbe el artículo 308 de la Constitución. O sea, esta fórmula de impuestos, de tributos, ¿sería una modalidad de congelamiento de depósitos? Bueno, la Junta, y espero que no se apruebe esa ley en todas esas partes, espero que no se apruebe, la Junta mañana establecería la tasa, si es el medio, el 1, el 2%, dependiendo de una serie de factores que en este momento no se conocen. Y esa es una incertidumbre. Pero, Alfredo, ¿por qué este énfasis? ¿Por qué? El Banco Central estima que los ecuatorianos transan dinero en efectivo y tienen en sus bolsillos, en el colchón, como 14.000 millones de dólares. Y esto, para el gobierno, para los tecnócratas y para el Frente Económico de Correa, porque el Frente Económico del señor Moreno es el de Correa, ¿sí? Creen que hay demasiado. Esto implica 14.000 millones de dólares según estimación del Banco Central. ¿Pero por qué se produce esto? Por varios factores. Primero, por la cultura financiera de los ecuatorianos. Y esa cultura no se la puede cambiar a la patada limpia. Segundo, por desconfianza. La confianza no ha vuelto a los mercados en el Ecuador independientemente que tenemos un nuevo presidente. ¿Sí? No hay confianza suficiente en las políticas económicas del gobierno. ¿Por qué a su vez? El gobierno está quebrado financieramente. No es culpable el señor Moreno, actual presidente. Lo recibió quebrado financieramente las finanzas públicas. Y están todos los días desesperados por encontrar dinero para pagar sueldos y salarios. Aquí, en esta quiebra financiera del gobierno, es donde uno tiene que tener cuidado, porque entonces el gobierno entraría a programar, a crear dinero de la nada para pagar con dinero. El ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, afirma que se busca fortalecer la dolarización, pero se refiere a esa cultura ecuatoriana. Veamos lo que dice el ministro. Que ofrecen primero costos mucho más bajos para los usuarios, ofrecen seguridad porque no se van a, es difícil que le puedan robar dinero que está en medios de pago electrónicos al usuario. Tenemos que ir cambiando la cultura de los ecuatorianos. Si bien puede afectarse la libertad de unos pocos, estamos persiguiendo el bien mayor, que es la sostenibilidad del sistema monetario. ¿Se fortalece la dolarización impidiendo que haya dólares de billete en manos de la ciudadanía? No, el señor está totalmente equivocado. No sabe el señor de la Torre lo que pasa en el Ecuador y cómo se hacen las transacciones. Vea, al sur de Quito, la mayor parte de las transacciones se hacen en efectivo, dinero contante y sonante. Y al norte de Quito se hace la mayor parte con tarjetas de débito, tarjetas de crédito. Esa es la realidad. En las áreas rurales, póngase usted a pensar en las áreas rurales. Yo no me opongo a medios de pago electrónicos creados en forma legítima, sin que el gobierno vaya a meter las manos para crear dinero de la nada y ponga en peligro el sistema monetario de la dolarización. El presidente ha dicho que va a fortalecer la dolarización, pero esta no es una forma, más bien esto lo que crea es las condiciones eminentemente peligrosas para debilitar al sistema monetario de la dolarización y para crear síntomas de inestabilidad monetaria. El presidente, que no está familiarizado con estos temas tecnocráticos, debería consultar con otros economistas del sector privado y debería decirle a todo ese frente económico, ministros y asesores que son de Correa, que deberían presentar su renuncia. ¿Por qué?
porque ese frente económico no crea confianza en los mercados, no crea confianza. Ese es un problema para el señor Lenín Moreno, que debe ya percibir que la gente no confía, no confía. Es altamente peligroso y yo espero que en la Asamblea corrijan ese decreto. Si quieren, bueno, la mejor forma de corregirlo es éxito, mediante el veto presidencial, esa es la pura verdad. César Robalino, ex ministro de Finanzas, presidente ejecutivo de Asobanca, expresidente ejecutivo de Asobanca. Gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Solo queda despedirnos, que tengan un muy buen día. Tú también, Alfredo. Nos vemos mañana. Mañana continuamos rayando la desinformación. Contacto Directo.